tengamos presente esto, ¿verdad? El tema que vamos a entrar a ver es el tema de programación lineal. No se vayan a asustar porque no vamos a programar acá, sino que el tema se llama programación lineal, porque como ustedes ya bien lo saben, el álgebra matricial tiene mucho que ver con el área de la computación, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos ejercicios que estamos resolviendo, si tuviéramos una computadora, son más fáciles de resolverlo en este lugar, ¿verdad? Entonces, el tema de programación lineal tiene mucho que ver con un curso que ustedes van a ver posteriormente a este. Ustedes van a ver un curso ustedes están en segundo. Dentro de 2 años vuelven a ver un curso que se llama programación lineal también, pero ya específicamente en el curso de investigación de operaciones. Entonces, quiero comentarles, yo no sé si voy a tener la suerte en darles ese curso, yo lo he dado durante estos 2 últimos años, pero si lo tienen, pues enhorabuena y les quiero comentar que estos temas que ustedes van a ver, exactamente lo vuelven a ver en ese curso, ¿verdad? Solo que ahí ya va a ser más rápido, ¿verdad? Porque se sobreentiende que ustedes están aprendiendo. Yo sí les pido de favor a los compañeros que no han aprendido a multiplicar matrices, son poquitos, son como 1 o 2 bien en los exámenes. O los compañeros que no han captado en qué es la compatibilidad de matrices, que lo aprendan. También pude ver algunos compañeros que hicieron mal la resolución de la inversa de una matriz aplicando el método de Gauss. Entonces, por favor, ahí sí me gustaría que reforzáramos esa parte, vieran los videos en cómo estamos resolviendo para que ustedes tampoco tengan esa duda, ¿verdad? Entonces, como les decía, esta clase de hoy pues es más teórico que práctico, entonces a mí sí me gustaría que ustedes aprendan a, a, a leer, a entender, porque ese es un lenguaje también. Quiero comentarles que la programación lineal es una técnica matemática en el cual nosotros vamos a tener problemas que resolver. Y el objeto de este tema es maximizar o minimizar una función objetivo. Esas funciones objetivas, como ustedes lo leen acá, son funciones que están planteadas en forma lineal. Van a tener variables. Nosotros en matemáticas hemos aprendido que las variables son las letras, son las literales. Si ustedes recuerdan en el álgebra, usábamos esos términos, variables literales, ¿verdad? Son las letras, ¿verdad? Es muy importante que manejemos esos conceptos porque entonces ustedes van a entender más fácil cualquier tema que nosotros vayamos viendo en el transcurso, ¿verdad? Entonces, este punto de la programación lineal, le quiero comentar, lo vamos a ver con un método que se llama gráfico y un método que se llama simplex, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a pretender nosotros trabajar es maximizar o minimizar una función objetivo. Y esa función objetivo, pues, va a usar variables, va a usar 2 o 3 variables. Ustedes van a aprender en el transcurso de este curso que hay un solo método que se utiliza para trabajar ejercicios con 2 variables, mientras que van a aprender otro método que sí puede trabajar las 2 o más variables, ¿verdad? Pero quiero aclararles acá, a lo más que vamos a usar van a ser 3 variables. Si ustedes han visto en nuestro curso, hemos utilizado las variables X y Y, ¿verdad? Y en algún caso vamos a usar X, Y Z, ¿verdad? Entonces, fíjese que acá yo como administrador de empresas utilizo esas variables porque son las comunes que usamos en el curso de matemáticas. Matemática 1, matemática 2. Pero si en caso le diera a un ingeniero este curso, ellos utilizan X sub 1, X sub 2, X sub 3. O hay veces utilizan X sub 0, X sub 1, X sub 2. Es lo mismo. Lo que va a cambiar es la forma en la cual ellos van a usar esas variables, ¿verdad? Así que cuando ustedes se topen con un libro, si tienen la oportunidad de leer y ven esas variables, no se vayan a extrañar porque ellos utilizan esas variables. En cambio, nosotros vamos a utilizar X, Y o Z. Ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de la clase, ¿verdad? Entonces, estas variables, cuando las vamos a utilizar, van a estar sujetas a decisiones.
a limitaciones. Y esas decisiones o limitaciones se van a llamar restricciones, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que aprender dos cosas. ¿Qué son las variables de decisión y qué son las restricciones? Si ustedes saben definir cada uno de ellos, entonces cualquier ejercicio que se le presente no es problema para nosotros resolverlo, ¿verdad? Tal como lo vieron en los procedimientos de lo que ya hemos visto, perdón, en el curso, se han dado cuenta que hay claves en las cuales ustedes van a aprender, así como cuando vimos Gauss, cuándo convertir en uno y cuándo convertir en cero, ¿verdad? Cuando hay que convertir en uno es el inverso y solo lo multiplicamos. En cambio, cuando hay que convertir en cero, le cambiamos de signo. Lo multiplicamos, lo sumamos y colocamos el resultado nuevo. Entonces, estas cuestiones, así como lo que ya vieron, ya aprendieron ustedes, lo mismo va a ser en este tema, ¿verdad? Porque nosotros, si sabemos identificar qué son las variables de decisión y qué son las restricciones del problema, miren muchachos, acá no van a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, el objetivo, como les decía, de estos ejercicios es saber plantear la función objetivo. Y por lo regular, como ustedes están leyendo conmigo acá, la función objetivo la vamos a abreviar como FO para que ustedes se vayan aprendiendo nomenclaturas que vamos a ver viendo en el transcurso, ¿verdad? FO pues va a ser la función objetivo que nosotros vamos a tener que plantear siempre, escuchen. Y esas funciones objetivos van a estar en función de maximizar o minimizar. Recordemos que nosotros como administradores de empresas lo que pretendemos en las empresas o en los trabajos o en las asignaciones que tengamos es maximizar las ganancias, los beneficios, las utilidades, ¿verdad? Es lo que se pretende en una empresa, ¿verdad? Porque si no, no tiene expansión, ¿verdad? Y también a la vez minimizar aquellos costos, aquellas pérdidas, aquellos tiempos que se puedan dar en una empresa cuando se está produciendo. Escuchen el término que digo, produciendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la administración tiene distintas formas de poder aplicarse. Ustedes se pueden especializar en la parte financiera, pero también en la parte financiera tenemos que saber maximizar o minimizar las pérdidas financieras. En la mercadotecnia, ¿verdad? Igual, cuando nosotros estamos en la mercadotecnia tenemos que definir estrategias de ventas, ¿verdad? Ya acá hay un compañero que me ha comentado que trabaja en esa área, ¿verdad? Y él, como conocedor de eso, él tiene que saber dónde maximizar esas ventas y dónde minimizar las pérdidas, ¿verdad? O los costos, especialmente cuando se trasladan las personas, ¿verdad? Hay veces van a haber trabajadores en las cuales las asignamos porque son trabajadores que son buenos para saber colocar productos, mientras que hay áreas en las cuales no son buenos porque el mercado no lo define así. Entonces, a veces hay que minimizar eso, los tiempos de los traslados de las personas, ¿verdad? Entonces, acá, miren pues muchachos, acá la idea es venir y saber que lo que vamos a plantear acá a través de las funciones objetivos es maximizar o minimizar ese problema, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ver un conjunto de actividades, ¿verdad? Que indican los recursos y en qué proporción se dan. O sea, les vamos a dar datos en estos ejercicios, que hay recursos que se van a utilizar y que hay proporción de esos recursos que pueden definir la producción de las actividades. Y esto, por supuesto, escuchen esto muy importante, esto lo tenemos que presentar en forma de ecuaciones, o sea que tenemos que saber interpretar algunas cosas. Y pues las ecuaciones, vamos a darle el nombre de las restricciones del modelo, ¿verdad? Entonces, el otro sábado sí voy a aplicar con ustedes ya directamente. Entonces, yo sí les pido de favor, miren, en este curso vamos a hacer siempre cálculos. Me gustaría que siempre tengan a mano en sus clases una regla, lapiceros de colores, porque es más bonito tener una clase, que hagan las gráficas conmigo. Eso es el próximo sábado, ¿oyen? Y que tengan su calculadora para trabajar, porque así ustedes van a aprender más directamente, ¿verdad? Entonces, fíjense que como venimos hablando, la aplicación
o las aplicaciones más comunes que tiene la programación lineal son en estas partes, como ustedes lo leen, en la mercadotecnia, en las finanzas, en la administración de producción y de operaciones, en la distribución y en varias áreas que nosotros en algún momento nos vamos a topar, ¿verdad? ¿Y por qué en la mercadotecnia? Porque hay veces vamos a tener que saber determinar una combinación adecuada de qué medios vamos a utilizar para realizar una campaña publicitaria. Ya ustedes se topan con un tiempo muy bueno para publicitar productos, ¿verdad? Recuérdense que los medios que se utilizan para publicitar en la mercadotecnia está la radio, la televisión, la prensa y ahora las redes sociales, que esas son las que tienen más alcance, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que saber determinar esa combinación adecuada, porque no podemos con todos los medios. Especialmente cuando una empresa inicia, fíjense, una empresa cuando inicia no tiene mucho capital y si tiene y va a invertir en financiamiento externo, que son préstamos, entonces en algún momento ellos tienen que saber determinar esa combinación adecuada de los medios. Por supuesto, esto lo van a ir viendo conforme la experiencia de las personas que van a encargarse de esto, ¿verdad? Entonces, el problema va a ser determinar cuántos avisos vamos a colocar en cada uno de los medios y qué medios, por supuesto, nos conviene, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta aplicación es minimizar esos costos de esas campañas publicitarias que vamos a tener. Y por supuesto que esto va a estar sujeto a una serie de restricciones. Recuerden que las restricciones que podrían haber, Sí, dice pues, que es por... ¿De qué? perdón, aquí me gustaría que eh, Miedo o desactivaran su tiene alarma. alguna enfermedad. Pues sí. Entonces, sí les digo pues que aquí el objetivo es minimizar esos costos de las campañas publicitarias porque estas van a estar sujetas a restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? El tiempo que tienen cada uno de los medios, ¿verdad? Recuérdense que los espacios publicitarios son caros dependiendo de los horarios. Por lo regular, los los costos más altos de los medios publicitarios se dan entre la mera tarde y noche. ¿Por qué? Porque ahí está la mayoría ya de personas descansando y viendo quizás noticieros, quizás programas de televisión y así, ¿verdad? Y no digamos las redes sociales, ¿verdad? Que también son un medio más utilizado ahora para poder desarrollar campañas publicitarias, ¿verdad? Y las restricciones, como les digo, pues es el dinero, es el tiempo y todo lo que se puedan hacer. En las finanzas también, ¿verdad? Porque tenemos que saber determinar qué métodos de captar dinero debemos de utilizar, ¿verdad? Porque hay varios y hay varios bancos que nos pueden dar financiamiento, pero no todos los bancos nos convienen, ¿verdad? Porque hay algunos que manejan unas buenas tasas de interés y hay otros que las tasas son demasiado altas, ¿verdad? Entonces, el objetivo cuando nosotros pretendemos captar financiamientos, maximizar las ganancias que en algún momento podamos hacer con esos préstamos que tenemos, ¿verdad? Y por supuesto, cuando hay fondos internos, pues lo que queremos es ganar más, no queremos perder, ¿verdad? Pero cuando hay deuda, financiación con otros medios, también lo que pretendemos es ganar más de ese préstamo que tenemos, pero también saber utilizar muy adecuadamente los recursos, ¿verdad? Y las limitaciones, por supuesto, van a haber un montón de cosas, como la captación de la opción de financiación, lo que hablábamos, ¿verdad? Que a veces hay áreas financieras que tienen unas altas tasas de interés. Hay algunos que quizás requieren de algún medio para que ustedes puedan ser sujetos de créditos, ¿verdad? Que es los llamados, lo que ustedes conocen como hipotecas o alguna garantía que se pueda presentar, ¿verdad? Entonces, esas son las limitaciones que se puedan dar en algún momento. También se puede hablar en la administración de la producción y las operaciones, ¿verdad? Fíjense que en esta parte, en algún momento ustedes se van a topar, ¿verdad? Porque
hay algunos compañeros que se especializan en esta área, en el área de producción y operaciones. Cuando hablamos de área de producción y operaciones, son aquellas empresas que se dedican a producir bienes de consumo, ¿verdad? Hablemos en Guatemala como la cervecería centroamericana. Ustedes han visto el agua pura de todas las marcas que hay, ¿verdad? Las empresas que producen las gaseosas, ¿verdad? O sea, aquellas industrias que hacen un proceso de una materia prima y que lo que sucede con esas materias primas es que se transforman en una variedad de productos, ¿verdad? Así como la Diana, la Incaparina, todas esas empresas, ¿verdad? Entonces acá muchas veces nos vamos a topar con lo mismo, ¿verdad? Que en algún momento tenemos que saber ver qué productos debemos de producir, en qué cantidades, ¿verdad? Para que las personas que adquieran nuestra producción, pues tengan lo suficientemente en los tiempos de demanda que se requieren. Hoy en día nos estamos topando con un problema muy grande y es mundial, ¿verdad? El tema del petróleo, ¿verdad? El petróleo en el mundo, pues está sufriendo una exageración en sus precios, ¿verdad? Entonces, en los países como el nuestro, ¿verdad? Que los empresarios son muy aborazados y ya subió el precio internacional allá en los países árabes, pero ya acá al buen ratito ya le subieron el precio cuando ni siquiera han recibido ese producto embarcado con ese precio nuevo. Así es nuestra Guatemala, pues ni modo, pues no hay un respeto al tema del consumidor. El gobierno es el que tiene que colocar restricciones en eso, ¿verdad? Si ustedes pudieron darse cuenta el día de ayer en la mañana amaneció el precio de la gasolina en 40,50 centavos, pero como el gobierno de El Salvador impuso unas medidas de eliminar el impuesto al petróleo acá en Guatemala, entonces, allá en El Salvador, perdón, entonces él lo que pretende es de que los combustibles pues tengan un precio adecuado para el consumidor, mientras que el gobierno de Guatemala acá en vez de apoyar la eliminación de los impuestos, por supuesto tenía que ser temporal a nuestros carbohidratos, de nuestros petróleos, perdón, eh, lo que hizo es aumentar 3.000 millones, escucha, a asfaltos. Duro. ¿Y acaso asfalto va a comer la gente? No, ¿verdad? Ni siquiera le quitaron los impuestos a los hidrocarburos, ni siquiera le quitaron los impuestos a los granos básicos, nada, nada, amigues. Simplemente lo que hicieron es aumentar 3.000 millones para asfalto. ¿Y por qué asfalto? Ni modo, pues porque quieren robar dinero y pues ni modo. Miren muchachos, acá ya tenemos que saber pensar. Yo también vivo en el área de Santa Rosa. Yo no sé por qué alaban a esos señores diputados que están ahí, pero bueno, esa es decisión política de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces acá ese problema que tenemos ya es demasiado alto, ¿verdad? Y en algún momento hay que tomar decisiones para esta aplicación del tema de programación lineal, ¿verdad? Especialmente como cuando hablamos de la industria petrolera, ¿verdad? Es un ejemplo que tenemos y lo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Que muchas veces se van a refinar el nafta, el queroseno y distintas clases de aceite que se utilizan en los motores, ¿verdad? Pero en qué cantidades, cómo lo vamos a hacer, esas son las restricciones que podamos tener en algún momento, ¿verdad? Quiero comentarles también que para poder trabajar eh, el tema de programación lineal, debe de haber formulación de problemas, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacernos siempre preguntas generales en cuanto a cuál es el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la función objetivo? Es decir, ¿qué quiere el dueño del problema? ¿De qué manera se relaciona el objetivo con las variables de decisión del dueño del problema? ¿Es un problema de maximización o un problema de minimización? Entonces, nosotros tenemos que saber que el objetivo debe representar la meta del quien toma las decisiones, ¿verdad? Entonces, en conclusión, esta primera parte de las preguntas que debemos de hacernos es de que nosotros tenemos que saber leer qué es lo que pretendemos a resolver ese problema. ¿Queremos ganar más
o queremos que la empresa pierda menos. Entonces, si queremos ganar más, hablamos de todo lo positivo que puede tener una empresa, ¿verdad? Y todo lo positivo que tiene una empresa siempre va a maximizarse. En cambio, todo lo negativo que tiene una empresa, como las pérdidas, como los tiempos, como las holguras en la producción, tenemos que tratar de minimizarlos, ¿verdad? Y esa es la meta que tenemos que tomar como decisión en ese momento, ¿verdad? También tenemos que plantearnos preguntas como cuáles son las variables de decisión, es decir, cuáles son las entradas controlables. Se definen las variables de decisión con precisión utilizando nombres descriptivos, escuche. Y tiene que hacerse así, ¿verdad? Las entradas controlables también se conocen como actividades controlables, variables de decisión y actividades de decisión, ¿verdad? O sea que nosotros en algún momento tenemos que saber definir a esas variables de decisión. Cuando nosotros vemos nuestros problemas en este curso, las variables de decisión se van a referir a lo que nosotros queremos producir, ¿verdad? Y supónganse que yo tengo una empresa, ¿verdad? Y yo quiero producir mesas y sillas para comedores. Entonces mis variables de decisión van a estar enfocados a lo que yo quiero producir. Y yo quiero producir mesas y sillas de comedores. Entonces yo tengo que colocarle a la mesa una variable y a la silla otra variable distinta. Por así decirle, a las mesas le pongo la variable X y a la silla le pongo la variable Y. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para definir bien lo que yo quiero utilizar. Estoy dando una descripción porque son modelos matemáticos que vamos a resolver. Y la descripción más sencilla es que yo estoy diciendo que X va a ser mi mesa y Y va a ser mi silla, ¿verdad? Pero también viene la tercera parte. ¿Cuáles son las restricciones? O sea que cuando ustedes escuchen de restricciones, es decir, que son requerimientos que se deben cumplir. Debería utilizar un tipo de restricción de desigualdad o igualdad. ¿Cuáles son las conexiones entre la variable? Se escribe con palabras antes de definirla en forma matemática. Para hacerlo más sencillo, las restricciones del problema es lo que yo utilizo para producir estas variables de decisión. Yo les dije hace un rato, ¿verdad? Que yo quiero producir mesas y sillas de comedor, ¿verdad? Entonces, esas variables de decisión que voy a utilizar, como les dije que la X va a ser mi mesa y la Y va a ser mi silla, necesita de restricciones. Y las restricciones, ¿qué necesito producir para que se puedan llevar a cabo la producción de mesas y sillas? Bueno, primero necesito madera, ¿verdad? Segundo, necesito mano de obra, ¿verdad? Y en algún momento. Y a veces necesito tiempo, ¿verdad? Para poder producirse. O sea, esas van a ser qué necesito para producir algo, ¿verdad? Lo que quiero producir son las variables de decisión y lo que yo necesito para producir son las restricciones del problema, ¿verdad? Y las restricciones del problema en este curso vamos a utilizar siempre las desigualdades y las igualdades. ¿Oyen? Entonces, acá para continuar con la teoría, lo que vamos a ver acá en el curso son modelos matemáticos, ¿verdad? Y un modelo matemático, pues, como ustedes lo leen acá, va a comprender tres conjuntos básicos de elementos, ¿oyen? Acá es donde yo quiero que ustedes se centren y lean siempre que si ustedes saben plantear a través de estos tres conjuntos básicos cualquier ejercicio de programación lineal, no van a tener problema, ¿verdad? Entonces, el primero es definir variables y parámetros de decisión. Como ya dijimos hace un rato, las variables de decisión son las incógnitas o decisiones. Bueno, yo decidí que la mesa va a ser X y la silla va a ser Y. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan siempre. Definir las variables de decisión, ¿sí? A través de utilizar incógnitas, variables o literales, como ya conocemos en matemáticas, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene que hacer? Pues deben determinarse resolviendo el problema. O sea que tenemos que encontrar el valor de X en algún momento y el valor de Y también en algún momento, ¿verdad? Y los parámetros que vamos a utilizar en las variables de decisión van a ser valores conocidos. ¿Por qué? Porque se relacionan las variables de decisión con las restricciones y la función objetivo. O sea, todo va a estar relacionado, escuchen. No hay nada que se va a separar uno del otro. Así como le digo,
Yo quiero producir mesas y sillas. Y lo que yo quiero es ganar, maximizar mis utilidades, ¿verdad? Entonces, esa es en función de una variable positiva, ¿verdad? Y las variables de decisión que estoy utilizando, estoy diciendo que las mesas va a ser la X y las sillas va a ser la Y, ¿verdad? Y que para producir mesas y sillas necesito madera y mano de obra, ¿verdad? Entonces, es por eso que dice acá, ¿verdad? Que las variables de decisión son las incógnitas que deben determinarse resolviendo el modelo. Los parámetros son los valores conocidos que relacionan las variables de decisión con las restricciones y la función objetivo. Todo va a estar relacionado. Y cuando hablamos el otro punto que comprende el modelo matemático son las restricciones. Como ya ustedes escucharon, las restricciones son lo que yo necesito para producir los productos. Pónganse en su mente esto, ¿verdad? Pónganse en su mente, las variables de decisión son aquellas que les van a servir a usted para producir ciertos productos. En cambio, las restricciones es lo que necesita usted para producir esos productos. O sea, que las restricciones para tener en cuenta las limitaciones tecnológicas, económicas y otras del sistema, el modelo debe incluir restricciones implícitas o explícitas. Escuche esto, implícitas o explícitas. Hay veces ya el mismo ejercicio se los dice, está implícitamente colocado dentro del ejercicio. Ya hay veces no, está dado en forma explícita, o sea, la tenemos que interpretar, ¿verdad? Entonces acá prácticamente dice para tener en cuenta las limitaciones tecnológicas, económicas y otras del sistema. El modelo debe incluir restricciones implícitas o explícitas que restrinjan las variables de decisión a un rango de valores factibles. En algún momento ustedes van a entender por qué estamos hablando de esta parte, ¿verdad? Porque en algún momento vamos a, supóngase que yo quiero producir mesas y sillas, vuelvo con mi ejemplo, ¿verdad? Y veo que en mi bodega tengo disponibles 300 piezas de madera y tengo disponible quizás a 5 personas que puedan trabajar esa madera, ¿verdad? Entonces, en algún momento, pues vamos a tener un rango de una cantidad de valores de esos productos, pero por supuesto no todo eso se va a utilizar para producir las mesas y sí, puede ser solo una parte, ¿verdad? Y la otra parte es la función objetivo. La función objetivo es la que define la medida de efectividad del sistema como una función matemática de las variables de decisión. O sea, la función objetivo prácticamente va a estar enfocado en lo positivo que quiere la empresa o lo negativo que se quiere minimizar en una empresa. Entonces, la solución óptima será aquella que produzca el mejor valor de la función objetivo sujeta a las restricciones, ¿verdad? Aquí en este modelo de programación lineal, cuando vamos a la solución óptima, aquí ustedes van a aprender que el valor de esa función objetivo va a estar definida a las restricciones que tiene el problema, ¿verdad? Y el valor de la función objetivo será aquella que produzca el mejor valor de lo que estamos trabajando. Fíjense que cuando son ejercicios de maximización, tenemos que buscar el valor más alto porque nosotros queremos ganar más. En cambio, en ejercicios de minimización, tenemos que buscar el valor más bajo porque lo que pretendemos es perder lo menos posible, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Ya más adelante ustedes van a poder ver esta aplicación de la teoría que estamos hablando. Cuando nosotros vamos a plantear problemas, miren, esto me gustaría que ustedes también lo tengan en su mente, miren, esta tabla siempre lo vamos a trabajar, siempre lo tenemos que dibujar, ¿verdad? O esta matriz o esta o cuadro, como lo queramos llamar, como ustedes quieran, ¿verdad? Aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar un cuadro o una tabla o una matriz de doble entrada. Una donde estén las restricciones del problema y la otra donde estén las variables de decisión, ¿verdad? Acá en una columna ustedes deben de colocar el concepto de la restricción, en otra columna las variables de decisión, en otra columna la disponibilidad, la limitación, el requerimiento, la condición para poder producir lo que queremos y el signo de la restricción en otra si ustedes lo quieren, ¿verdad? Pueden haber tantas restricciones, ¿verdad? 1, 2, hasta N restricciones
Pueden ser 3 variables, X, Y o Z. Hasta esto vamos a poder ver nada más. Puede que sean solo 2, pueden que sean los 3. Va a haber disponibilidad siempre, va a haber limitación siempre, va a haber requerimientos siempre. Y cada uno de los ejercicios va a utilizar signos de restricciones, ¿verdad? Si es ejercicios de maximización, el signo de la restricción va a ser el menor o igual que. Si son ejercicios de maximización, entonces el ejercicio, perdón, de minimización, sí es este. De minimización, perdón, es este, mayor o igual que, y de maximización va a ser menor o igual que. Disculpen. De maximización, perdón, va a ser el signo menor o igual que, y de minimización el signo mayor o igual que. Yo eso lo voy a explicar en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y la función objetivo, aquí vamos a colocar la función objetivo que pretendemos trabajar del ejercicio, ¿verdad? Acá tenemos que saber plantear el problema. Tenemos que saber construir el modelo matemático. Tenemos que saber decir cuál va a ser la función objetivo, ¿verdad? Si la función objetivo va a ser maximizar o minimizar Z, si esta va a tener 3 variables, ¿sí? ¿Qué restricciones va a estar sujeto para este planteamiento del problema? X, Y más Z, si va a ser con el signo mayor o igual, menor o igual que o mayor o igual que, y esto va a estar relacionado con la disponibilidad, con la limitación, con el requerimiento o la condición. Es puramente teórico lo que estamos viendo ahorita, pero sí me gustaría que ustedes sepan que para construir un modelo matemático necesitan estos 3 elementos. La función objetivo, si la función objetivo va a estar en función de maximizar o minimizar y las restricciones del problema, ¿verdad? Y con eso ustedes van a poder plantear cualquier ejercicio, ¿verdad? Entonces acá tenemos que manejar teoría. Si no manejamos la teoría, también no vamos a entender. Cuando hablamos de una función objetiva, tenemos que tener bien claro que todas las funciones objetivas van a tener que establecerse en una función lineal bien definida. Ya ustedes ya pueden más o menos darse la idea de que hablamos de variables literales, ¿verdad? Y que en algún momento pues vamos a utilizar las variables X, Y o Z, ¿verdad? Entonces la función objetivo tiene que estar relacionada con esas variables que voy a utilizar, ¿verdad? Acá como ustedes pueden ver, puede servir para maximizar la contribución utilizando los recursos disponibles o bien producir el mínimo costo posible usando la cantidad limitada de factores productivos, ¿verdad? O sea que aquí la función objetivo va a estar dada a través de 2 enfoques. O quiero maximizar o quiero minimizar, ¿verdad? Si yo quiero maximizar, pues voy a maximizar los recursos que yo tengo disponibles. Si quiero minimizar, yo tengo que saber usar la cantidad limitada de los factores productivos, ¿verdad? Entonces la función objetivo, escuchen, va a ser el planteamiento algebraico de una función que se va a maximizar o minimizar. ¿Y por qué algebraico? Porque ustedes recuerden que cuando se utilizan letras y números ya hablamos de álgebra. O sea que en algún momento tenemos que saber interpretar. Y vuelvo otra vez como mi mismo ejemplo y quiero producir mesas y sillas. Entonces yo voy a decir que la mesa es X y la silla va a ser Y. Entonces prácticamente cuando yo estoy diciendo que la mesa es X y la silla es Y, entonces ya puedo hacer un planteamiento algebraico de lo que yo pretendo resolver, ¿verdad? Pero el objetivo de cualquier función objetivo va a ser maximizar o minimizar, ¿verdad? Bueno, también aquí hay unos ejemplos para que ustedes se formen qué es una función objetivo. Miren, tengo un ejemplo. Miren. Una empresa obtiene utilidades, escuche esto, utilidades de 30 por cada producto 1 y 45 por cada producto 2. Entonces, miren, pues muchachos, aquí es donde yo quiero que ustedes me pongan atención. Cuando nosotros hablamos de productos, estamos hablando de las variables de decisión que yo voy a utilizar. Entonces acá en el ejemplo dice una empresa obtiene utilidades. Aquí se lo está diciendo, miren, este es un componente positivo para una empresa, utilidades. Y todas las utilidades se maximizan. Escuchen, se maximizan. Entonces dice, una empresa obtiene utilidades de 30 quetzales por cada producto 1 y 45 por cada producto 2.
quiere decir que el producto 1 le voy a llamar X y al producto 2 le voy a llamar Y. Entonces, como me está dando que va a ser algo positivo para la empresa, entonces la función objetivo va a ser maximizar Z, y ya dije que es 30 quetzales que vale X y 45 quetzales que vale Y. Ya no voy a poner acá producto 1 y producto 2, sino que me voy a referir a una variable que voy a utilizar para poder resolver este ejercicio. Ahora mire, o bien, si se supone que en vez de utilidades son costos, entonces todo lo que es negativo para una empresa se minimiza, como los costos, las pérdidas, los tiempos, ¿verdad? Entonces acá, si en vez de utilidades nos dicen que son costos, la función objetivo entonces va a ser minimizar, y minimizar 30x más 45y, ¿verdad? Entonces escuchen, pues, las variables positivas se maximizan, como las utilidades, producción en buen estado, ventas, ingresos. Las variables negativas se minimizan, como los costos, el tiempo, las pérdidas y los errores. Entonces, miren, muchachos, acá el objetivo de cualquier ejercicio va a ser la decisión que yo quiero determinar para resolver ese problema. Así como acá, si yo quiero obtener más utilidades, maximizo una función objetivo. Ya dijimos que el producto 1 le llamamos X y el producto 2 le llamamos Y. Entonces, a través de Lick, no se le escucha. No, Lick, no se le escucha. Ahora sí me escuchan. Ahorita Sí, sí, licenciado. licenciado. Gracias, perdón, que esta cosa sí. Y sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, ahorita todavía. Sí, Va, Lick. gracias, es que estas cosas se desconectan solas. Bueno, muchas gracias por confirmar. Entonces, miren, como venimos hablando, ¿verdad? Estos ejercicios van a estar planteados con la decisión que yo quiero tomar para resolverlo. Si yo hablo de utilidades, la decisión va a ser maximizar. Si yo hablo de costos o pérdidas, la función va a ser minimizar, ¿verdad? Y como les decía, todo lo que yo quiero producir son las variables de decisión. Y lo que yo debo de utilizar para producir son las restricciones del problema. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Entonces acá para retomar otra vez el punto, ¿verdad? Las variables positivas en las empresas se maximizan. Cuando ustedes escuchen utilidades, cuando ustedes escuchen ganancias, cuando ustedes escuchen ventas, cuando escuchen ingresos, esos se deben de maximizar. Pero en cambio, cuando ustedes escuchen costos, tiempos, pérdidas, errores, holguras en la producción, esos siempre se tienen que minimizar, porque lo que pretendemos en las empresas es minimizar aquellos gastos, aquellos costos que en algún momento se puedan determinar, ¿verdad? A eso se refiere la función objetivo. Cuando hablamos variables de decisión, esto miren muchachos, las variables de decisión con la función objetivo están muy relacionados. licenciado, Sí, disculpe. ¿qué Es manda? que estaba notando sobre lo de las, donde dijo ventas, utilidades y ganancias, Ajá, pero dijo otra más. ¿Cuál era? ventas, utilidades, ganancias, ingresos. Ingresos.
Ajá. Esas variables siempre se deben de maximizar. Y gracias por sus anotaciones, porque fíjense que eso en los ejercicios, supónganse en el examen, ahorita ustedes van a aprender por separado ejercicios para resolver con maximización y con minimización. Pero ya en el examen, con la práctica que ustedes van a hacer, van a tener que saber identificar qué voy a resolver. ¿Será que va a ser una maximización o será que va a ser una minimización? Hay veces el ejercicio tiene implícitamente datos en las cuales ustedes van a poder plantearlo más fácil. Pero hay veces algunos que en forma explícita ustedes lo tienen que definir. Pero por lo regular, escuchen, en la pregunta del problema está lo que usted debe de resolver. Solo es cuestión de interpretación, ¿verdad? En cambio, las variables negativas para las empresas, como los costos, el tiempo, las pérdidas, los errores, las holguras, todo eso, miren muchachos, nadie quiere poner más tiempo para producir. Nadie quiere que hayan muchos errores en las producciones para seguir. No, ahí tenemos que minimizar y tratar de ver cómo solucionar ese problema. Hay veces van a tener algunos que tienen la oportunidad de trabajar en el área de producción y ventas. Se dan cuenta que hay trabajadores que están en ventas que son muy productivos. Y esos las empresas los colocan en los lugares donde hay mucha captación de los productos que quieren ellos colocar, ¿verdad? Porque ellos tienen una habilidad para vender, pero también hay sectores en los cuales no son buenos para vender, ¿verdad? Entonces también ellos limitan las llegadas de esos vendedores a esos lugares, ¿verdad? O sea, hay un montón de decisiones, ¿verdad? En la administración, en lo que nosotros conocemos un montón de elementos que hay veces son buenos, son regulares, y hay veces no es que sean malos, sino que no hay mercado, ¿verdad? Y esas son las que tenemos que saber tomar en cuenta. Las variables de decisión. Acá, como ustedes escucharon, variables de decisión son incógnitas que vamos a tener que utilizar para los problemas. Consisten básicamente en los niveles de todas las actividades que pueden llevarse a cabo en el problema formular. O sea que yo quiero producir algo, son mis variables de decisión. Estas pueden ser de distintos tipos diferentes, ¿verdad? Y pueden tener subíndices como se quieran, ¿verdad? En la mayoría de problemas que nosotros vamos a formular, la definición de las variables va a ser el punto clave. Si usted sabe definir variables, pero recuérdense que como las variables de decisión están relacionadas con la función objetivo y están relacionadas con las restricciones del problema. Solo miren, con esos tres elementos tienen que estar relacionados. Entonces, la mayoría de problemas que nosotros vamos a resolver van a estar bien definidos si ustedes se deben de plantear las variables de decisión que van a utilizar, ¿verdad? Entonces, en nuestro curso vamos a utilizar X, Y o Z. Por eso ustedes observan acá X, Y o Z. Pero el ingeniero usa X1, X2, X3 o también usa X0, X1 o X2, ¿verdad? Pero entonces acá necesito que ustedes sepan que estos elementos que constituyen las incógnitas del problema consisten básicamente en los niveles de todas las actividades que puedan llevarse a cabo en el problema formular, ¿verdad? Ya les dije, yo tengo mi empresa y mi empresa que quiere producir mesas y sillas. Entonces ahí está básicamente las actividades que yo quiero llevar a cabo en mi empresa. Entonces yo tengo que saber decir, bueno, la mesa le voy a colocar la variable Y la silla la variable, perdón, la mesa va a ser la variable X y la silla la variable Y. O viceversa, como ustedes quieran también, porque el orden de los factores no altera el producto. Pero tengo que tener claro que a quién nombré para decir, bueno, este es mi X y este es mi Y, porque después las restricciones del problema van a amarrar a las variables de decisión. Supóngase que para producir una mesa necesito 2 piezas de madera, por así decirle, y 2 horas de mano de obra. Ahí están las restricciones. Escuchen que para producir necesito 2 piezas de madera y 2 horas de mano de obra. Entonces, por eso, miren muchachos, es bueno saber amarrar. Yo tengo que saber describir quién va a ser en mi variable de decisión mi X y quién va a ser mi Y. Para que entonces cuando yo lea las restricciones, yo esos datos los sepa colocar. Quién es para X y quién es para Y, ¿verdad? Es por eso que nuevamente les digo, para formular los problemas, la definición de las variables va a ser el punto clave para que yo pueda colocar toda la información que van a dar,
¿verdad? Bueno, acá las restricciones. ¿Qué necesito? ¿Sí? Para producir, ¿verdad? Estas restricciones representan los diferentes requisitos que se deben cumplir para cualquier solución que pueda llevarse a cabo, ¿verdad? En cierta manera son las limitantes en los valores de los niveles de las diferentes actividades, de las variables. Las restricciones más comunes son de 6 tipos, ¿verdad? De capacidad, de entradas, de calidad, de balance de materias primas, de restricciones internas, ¿verdad? Pero en sí, las restricciones del problema es lo que yo necesito para producir esos productos, ¿verdad? Por eso dice acá, mire, son las limitantes en los valores, ¿verdad? En los diferentes niveles de las variables, ¿verdad? Ahí es donde vuelvo a amarrar otra vez con ustedes. Si yo quiero producir mesas y sillas, y para producir mesas y sillas tengo una disponibilidad de 30 piezas de madera y de 6 trabajadores. Esos 6 trabajadores quizás pueden ser 120 horas de mano de obra, por así decirlo. Entonces puedo decir, bueno, tengo 30 piezas de madera disponibles y 120 horas de mano de obra disponibles, ¿verdad? Entonces, yo digo, para producir una mesa necesito 2 piezas de madera y 2 horas de mano de obra. Entonces, escuche, necesito 2 piezas de madera y 2 horas de mano de obra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber plantear nuestras restricciones con las variables de decisión y con la función objetivo que nosotros estamos planteando, ¿verdad? Y las restricciones pues van a ser condiciones matemáticas en las cuales se debe cumplir. Se plantean, escuchen, en forma de desigualdades. Que se les quede esto, miren. Son restricciones matemáticas, ¿verdad? O condiciones matemáticas, ¿verdad? Que se van a plantear en forma de desigualdades, en forma de inecuaciones. Y aquí, escuchen, estas restricciones las vamos a graficar. Gráficamente los vamos a representar con una línea recta, la cual puede ser diagonal, horizontal o vertical. Escuchen esto. O sea que cuando nosotros vamos a colocar las restricciones del problema en una gráfica, prácticamente las restricciones son las líneas que vamos a dibujar, ¿verdad? Entonces, por favor, más adelante yo les voy a explicar. El otro sábado si vamos a aplicar esto. Por favor, eso sí necesito que tengan sus documentos. De hecho, el documento general de esto ya está en la plataforma. Por favor, ya lo pueden leer ahí. Esto se los voy a compartir en unos momentos también, ¿verdad? Acá un ejemplo de lo que es restricción. Escuche, dice la empresa WR cuenta con un presupuesto para materia prima a la semana de 150 para la elaboración de 2 productos. La restricción quedaría así, mire. Escuche esto, la empresa WR cuenta con un presupuesto para materia prima a la semana de 150 quetzales. O sea que solo tiene 150 para elaborar los 2 productos. Y como ya dijimos que los 2 productos, el producto 1 es X y el producto 2 es Y, entonces la restricción quedaría así, X más Y menor o igual que 150. O bien X más Y mayor o igual que 150. Va a depender de que si yo quiero maximizar o minimizar, así va a estar planteada la restricción, especialmente con el signo de desigualdad que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, miren, nuevamente, la empresa WR cuenta con un presupuesto para materia prima a la semana de 150 para la elaboración de 2 productos. Imagínense, hay una restricción de 150 de presupuesto. O sea, el presupuesto es una restricción. Él obtiene como máximo 150 para gastar, ¿sí? O como mínimo 150 para gastar y producir esos 2 productos, ¿verdad? Entonces, la restricción es esta también, el presupuesto que se tiene en materia prima, ¿verdad? Y el método gráfico, eso lo vamos a ver. El método gráfico va a solucionar problemas de programación lineal. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es representaciones geométricas, en donde vamos a plantear el objetivo que queremos trabajar para el ejercicio. Vamos a ver las restricciones estructurales y las condiciones técnicas, ¿verdad?
O sea que el método gráfico en sí lo vamos a trabajar a través de un dibujo, ¿verdad? En donde vamos a poder ver cómo vamos a definir las restricciones y las condiciones técnicas que vamos a tener que trabajar para resolver este tipo de ejercicios, ¿verdad? En esta representación geométrica, escuchen, los ejes que vamos a utilizar son los ejes de las coordenadas cartesianas de un plano cartesiano que ustedes aprendieron en el último punto del curso de Matemática 1, ¿verdad? Y estos ejes tienen que estar asociados con las variables, con las restricciones tecnológicas del problema, ¿verdad? Acá no se vayan a asustar porque acá las variables son las variables de decisión que venimos hablando en la teoría o las restricciones del problema. O sea que aquí lo que vamos a tener que dibujar en el método gráfico es saber colocar en cada eje cada una de esas variables de decisión que hemos utilizado para solucionar el problema. Y también vamos a tener que identificar que cuando vamos a graficar van a ser líneas rectas. Y las líneas líneas, no necesariamente van a ser rectas, porque pueden ser horizontales o verticales, fíjese, o diagonales también, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a dibujar ahí son las restricciones que van a tener el problema, ¿verdad? Este método es llamado geométrico. ¿Por qué es geométrico? Porque va a consistir en utilizar un cuadrante de esas coordenadas cartesianas. Y les aclaro, el cuadrante que va a utilizar el método geométrico, va a ser el cuadrante positivo de las coordenadas cartesianas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues trazos de líneas rectas que pueden ser horizontales, verticales y diagonales. Escuchen, de ese tipo de rectas podemos trazar horizontales, verticales y diagonales. ¿Y eso qué nos va a permitir? Determinar un área de solución común que también se va a llamar área de solución factible, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Aquí es pura teoría. O sea que prácticamente en el método gráfico lo que vamos a hacer es dibujar dos líneas rectas perpendiculares, una que le vamos a llamar X, otra que le vamos a llamar Y. Recuerden que esas vienen de las variables de decisión que hemos planteado en el ejercicio. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar los valores de las restricciones del problema que vamos a determinar. Y cuando los colocamos, los que vamos a trazar ahí van a ser líneas rectas que pueden ser horizontales, verticales o diagonales, ¿verdad? Y que cuando vamos a trazar esas líneas rectas, lo que vamos a encontrar es una solución común en donde se forma esa parte común para que yo pueda encontrar el resultado, ¿verdad? El método gráfico también, y escuchen esto, es un modelo que resuelve en forma gráfica los planteamientos del problema si se tienen dos variables, ¿verdad? O sea que aquí dice el modelo se puede resolver en forma gráfica si tiene dos variables. Ahora, para modelos con más variables, el método gráfico es impráctico, es imposible que se les quede esto también. Es decir, que la resolución de problemas lineales mediante el método gráfico solamente se realizará. Escuche, acá lo voy a poner. Para el método gráfico solamente se realizará cuando en la formulación del problema existen únicamente dos variables. Y acá se lo voy a poner resaltado para que se recuerden, ¿verdad? Ahí está bien. La resolución de problemas lineales mediante el método gráfico solamente se realizará cuando en la formulación existen únicamente dos variables, ya que el método utiliza el eje de las coordenadas del plano cartesiano, en donde el eje de las abscisas representa X y el eje de las ordenadas representa Y, que son las dos variables de decisión del problema. Escuchen, acá está nuevamente. ¿Y por qué? Porque solo dos variables puede utilizar un plano cartesiano. Recuérdense, el plano cartesiano era aquel dibujo que hicimos en la última parte del ejercicio, donde dibujábamos una línea horizontal, que era X, y una línea vertical, que era Y. Por eso es de que el método gráfico solo puede resolver ejercicios que tienen únicamente dos variables. En cambio, si tuviera tres, como X, Y o Z, ahí vamos a conocer otro método que se llama simplex. Ese método sí
puede resolver con 2 o 3 variables, ¿verdad? Pero el gráfico no, que se les quede esto. Entonces, acá está el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, como lo escucharon ustedes, este plano cartesiano solo utiliza 2 variables, la X y la Y. La X representa al eje de las ordenadas y la Y al eje de las abscisas, que son las 2 variables, perdón, la X y la Y, perdón, donde el eje de las abscisas representa X y el eje de que son los abscisos, ¿verdad? Bueno, y también, ¿me escuchan ustedes? Sí, licenciado. Ah, gracias. Que acá no sé por qué, tal vez porque estoy tocando mucho me hace cambiar, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, mire, cuando usted tiene un ejercicio que va a resolver por el método gráfico, va a tener 3 puntos fundamentales para que usted lo pueda trabajar bien. 1, formular el problema. Ese es el primer paso que usted tiene que tener en su mente, ¿verdad? Porque acá lo que tenemos que saber es expresar el problema en términos matemáticos. Ya ustedes ya me escucharon hace un rato y yo no quiero, voy a cambiar de ejemplo, ¿verdad? Yo quiero producir juegos de comedor y juegos de sala, ¿verdad? Entonces, miren, escucha, ahora estoy usando juegos de comedor y juegos de sala. Bueno, yo les digo porque lo tengo presente aquí enfrente, es más fácil verlo, ¿verdad? Entonces, el juego de comedor para mí va a ser X y el juego de sala va a ser Y, ¿verdad? Entonces, el primer paso del método gráfico es que yo tengo que saber expresar el problema en términos matemáticos. Y en el formato general de la programación lineal vamos a utilizar desigualdades. Y el fin es maximizar o minimizar. Ese es el fin. Que se les quede en su mente, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos que expresar el problema en términos matemáticos en el formato general de la programación lineal. Desigualdades. Se van a utilizar desigualdades con un solo fin, maximizar o minimizar. Y que se les quede claro, las desigualdades a ustedes les va a definir cuándo es maximizar y cuándo es minimizar. Más adelante yo les voy a explicar de eso, ¿verdad? Pero el primer paso es expresar el problema en términos matemáticos, que se les quede. Luego dice graficar las restricciones. Escuche, graficar las restricciones. ¿Y de dónde vinieron esos? De la formulación del problema, ¿verdad? Ese es el próximo paso, cuando vamos a resolver por el método gráfico. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Pues venir, graficar esas restricciones en el plano cartesiano y establecer las posibles soluciones. Ya ustedes van a poder ver que cuando van a graficar, ustedes van a tener que trazar las líneas. Y cuando van a trazar las líneas, tienen que sombrear, ¿verdad? Puede ser hacia adentro, puede ser hacia afuera, ¿verdad? Y cuando ustedes están sombreando y van a encontrar la solución común, ahí es el punto de solución. ¿Qué es lo que hicimos más o menos al año pasado? Recuérdense un poquito lo que hicieron ustedes cuando dibujaban en un plano cartesiano. Perdón, yo les daba un punto o un par ordenado y les preguntaba si caía en el área de solución, si sí o no. Y en el examen algunos tenían que sí, otros que no. Esto casi mismo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Más adelante también lo vamos a ver. El otro paso es la obtención de la solución óptima. Y para encontrar la solución óptima de cualquier ejercicio, tenemos que evaluar la función objetivo en la misma gráfica de las restricciones. Y se dará la solución de acuerdo con el símbolo que esté presente en la restricción de la función. Si es maximizar o minimizar. Va a depender. Si yo quiero maximizar, van a escuchar más adelante ustedes que debo de tomar el valor más alto. Y si es minimizar, debo de tomar el valor más bajo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para solucionar un problema a través del método gráfico, primero tengo que saber formular el problema. Segundo, tengo que saber graficar las restricciones. Y tercero, tengo que saber dónde voy a encontrar la solución óptima del ejercicio que me están planteando, ¿verdad? Bueno, aquí está un procedimiento para maximizar o minimizar. Miren muchachos, a mí sí me gustaría
que cuando ustedes estén resolviendo cualquier ejercicio, cualquiera, eso sí les pediría de corazón que lo hagan y háganlo para usted, para que aprenda, ¿sí? Si usted puede imprimir esta hojita, imprímala y téngala ahí a la par suyo para que cuando esté resolviendo los ejercicios de la hoja de trabajo, ¿verdad? Y si lo puede copiar en su cuaderno, pues cópielo. Lo importante es que usted haga esa acción, o la imprime o la copia en su cuaderno y se lo aprenda, porque aquí está todo. Miren, muchachos, cuando yo quiero resolver problemas de maximización o minimización, la ventaja que tiene la maximización y minimización es que todos los pasos son iguales para los dos. Lo que cambia es el sentido de la desigualdad que voy a utilizar, el sentido del ejercicio, de la decisión que yo quiero tomar, ¿verdad? Para resolver, como ya ustedes escucharon. Si yo tengo variables positivas, pues debo de maximizar. Y si yo tengo variables negativas, pues debo de minimizar. Y sobre ese enfoque van a estar direccionadas las variables de decisión, las restricciones del problema y la función objetivo que yo voy a pretender trabajar, ¿verdad? Entonces acá, primero tenemos que identificar el objetivo, las variables de decisión y las restricciones para cualquiera de los dos. Después, plantear el problema. Tengo que saber plantear. Ustedes tienen que utilizar una tabla que ya hace un rato se los mostré y si no, dentro de un rato lo volvemos a ver. Tenemos que saber plantear el problema. Y cuando planteamos el problema, viene todo lo demás. Si usted sabe plantear el problema inicial, ahí está todo lo que ustedes leen de hasta el paso número 3. Ahí va a estar la función objetivo en forma matemática, escuche, en el planteamiento del problema. Ahí va a estar las restricciones en forma de desigualdades del planteamiento del problema. Ahí va a estar que yo debo de cambiar de desigualdades a igualdades, escuche. Cambiar de desigualdades a igualdades cambiando de signo. O sea, si yo tengo mayor o igual que o menor o igual que, lo cambio a igual. Así como lo dice, mire. Después, mire, tengo que calcular pares ordenados utilizando las igualdades. ¿Ven? Lo que ya hicimos el año pasado, tenemos que calcular pares ordenados utilizando las igualdades. Y si no recuerdan, pues acá lo vamos a ver. Luego dice trazar líneas rectas en el plano de coordenadas cartesianas. ¿Y dónde vamos a trazar? Estos valores que encontramos. Miren, estos valores que encontramos los tenemos que trazar utilizando líneas rectas en el plano de coordenadas cartesianas, identificando el área de solución factible para cada restricción con signo mayor o igual que. Escucha, esto es muy importante. Con el signo mayor o igual que, el área de solución va hacia afuera del plano, hacia afuera. Usted ya casi lo hizo. Y con signo menor o igual va hacia adentro del plano. Cuando va a ser menor o igual que, va hacia adentro del plano. Esto es muy importante. El paso 7 es que sepa cuándo es hacia afuera y cuándo es hacia adentro del plano, ¿verdad? El paso 8 dice localizar el área de solución factible común. Es aquella donde existe intersección de áreas. O sea, aquella área común es cuando ustedes están sombreando y se van a dar cuenta que hay cruce de líneas. Esa va a ser el área de solución. Lo vamos a ver también. El paso 9 dice localizar los vértices de solución factibles. Son aquellos donde existe intersección de líneas y a la vez encierra el área de solución factible común. Hacia adelante también les voy a explicar. Luego dice 10, calcular los valores de las variables para cada vértice factible de solución a través de ecuaciones simultáneas. Miren, muchachos, por eso es importante cuando veamos temas de matemáticas aprenderlo, porque miren, otra vez vamos a utilizar las ecuaciones simultáneas. ¿Y para qué? Para calcular los valores de las variables para cada vértice factible de solución. Quiero comentarles que este paso 10, el cálculo de los valores de las variables, se da casi siempre en algún punto que no podemos determinar. Entonces tenemos que utilizar las ecuaciones simultáneas. O si no, escuchen, hay veces nosotros vamos a tener duda si es ese punto. Entonces, si yo tengo duda, yo debo recurrir, escuche, a las ecuaciones simultáneas. Ahí sí no hay pierde. Fíjense que en este curso ustedes pueden utilizar las hojas milimetradas
Y por lo regular en las hojas milimetradas, pues cae exactamente el dibujo de cada una de las líneas, la unión de los dos puntos que van a unir más adelante, ¿verdad? Y a veces no hay necesidad de utilizar las ecuaciones simultáneas para encontrar ese valor, ¿verdad? O hojas cuadriculadas si utilizar, pero si utilizan ustedes hojas en blanco, hay veces si trazamos las líneas con un lápiz muy grueso, se nos pierde. O hay veces pasa que sea muy punta fina lapicero, también se nos pasa, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dudas, debo de calcular esos valores utilizando las ecuaciones simultáneas, que es lo que dice acá el paso número 10, ¿verdad? El paso 11 dice determinar el vértice óptimo de solución. ¿Y cómo? Sustituyendo las variables de la función, escuche, las variables de la función objetivo por los valores de las variables de cada vértice factible de solución. O sea que el paso 10, cuando ya encontramos estos valores de las variables, venimos nosotros y buscamos la función objetivo que planteamos en esta parte, miren, y sustituimos los valores de las variables por los valores que encontramos en el paso 10, ¿verdad? Y ahora escucha esto, dice, para problemas de maximización, el vértice óptimo de solución es aquel donde el resultado de la sustitución es mayor. O sea que para maximización, el valor más alto es la solución. Y para problemas de minimización, el valor más alto va a ser, perdón, el valor más pequeño va a ser la solución, ¿verdad? Entonces acá está bien, donde el resultado de la sustitución es mayor para ejercicios de maximización y para minimización en donde el resultado es menor, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver también. Y luego dice, comprobar en las restricciones. Comprobar en la restricción se hace sustituyendo las variables de las desigualdades restrictivas por los valores de las variables del vértice óptimo de solución. Esto, si ustedes quieren el 12, lo hacen, y si no, pues no. Yo por lo regular no lo hago, ¿verdad? Pero si ustedes quieren comprobar, pues aquí también lo vamos a aprender. Y luego dice el paso número 3, respuesta y análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, muchachos, acá no los quiero aburrir porque es pura teoría, pero la teoría, si yo lo voy a saber aplicar, es lo más importante, ¿verdad? Ya ustedes aprendieron a escuchar en el lenguaje de la programación lineal que hablamos de una función objetivo, que la función objetivo se maximiza, se minimiza. Ya escucharon ustedes que son variables de decisión, o sea que tengo que tomar decisiones y decir que un producto tiene que ser X y el otro producto tiene que ser Y, y si hubiera otro producto tiene que ser Z, ¿verdad? Ya escuchamos que hay restricciones, que las restricciones es lo que necesito para producir esos productos, ¿verdad? Y entonces a través de esos puntos nosotros vamos a entender para resolver cualquier ejercicio. Miren, acá tengo un problema. Para que ustedes ya vayan adentrándose al tema, y perdón que los aburren, pero no esa es mi idea. La idea es de que ustedes escuchen la teoría. Yo quise hablar más de teoría hoy porque yo sé que ustedes tienen examen. Dentro de unos 15 minutos vamos a terminar la clase, ¿verdad? Para que ustedes tengan un tiempo de desayunar también. Miren, pues ahí está un problema. Y sobre eso nosotros vamos a trabajar. Escuchen, sobre eso vamos a trabajar, ¿verdad? Por eso yo les pido de que ustedes el día de que estemos resolviendo este ejercicio, necesito que tengan su reglita, que tengan sus lapiceros de colores, que tengan su calculador y que tengan voluntad de aprender, porque eso es lo más bonito. Con ustedes en su mayoría, eso no tengo problema. Aquí yo felicito a varios compañeros que me admiro porque sí, de veras son buenos estudiantes y siempre están encabezando acá la entrada de su clase. Acá hablo de Gustavo, de Valerie, de Fernanda, de Israel y de otros compañeros, también de Juliana, ¿verdad? Judith, que siempre se conectan a un buen tiempo y siempre preguntan. Yo tengo mi grupo estrella, les llamo, son aquellos que me preguntan siempre, ahí los tengo remarcados y gracias a Dios ya me sé el nombre de ustedes, pues aquí algún día, pues primero Dios los conoceré en persona, no sé cuándo va a ser, primero Dios el otro semestre, ¿no? Se nos da la oportunidad. Miren acá el ejercicio, dice unos grandes almacenes
encargan a un fabricante pantalones y chaquetas deportivas. Escuche eso. Aquí estamos hablando de pantalones y chaquetas deportivas. El fabricante dispone, escuche esto otra vez, dispone para la confección de 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. Miren lo que estaba hablando el ejercicio. Unos grandes almacenes se encargan a un fabricante pantalones y chaquetas deportivas. El fabricante dispone, dice. Ahí están las restricciones, miren. Para la confección, 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. Ahora escuche esto. Cada pantalón utiliza 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Y para cada chaqueta se necesitan 1.5 metros de algodón y 1 metro de poliéster. Miren el ejercicio. Aquí está describiendo qué es lo que necesitan ustedes resolver. Entonces, como nosotros estamos viendo modelos matemáticos, ¿verdad? Y los modelos matemáticos, pues necesitan utilizar variables, muchachos, ¿verdad? Entonces acá ustedes lo pueden ver. En un rato vamos a preguntar, vamos a ver qué me interpretan. Ahora escuchen esto. El precio del pantalón se fija en 50 quetzales y el de la chaqueta en 40. Luego dice, aquí está la pregunta, miren pues muchachos, hay veces aquí en el mismo ejercicio hay implícitamente datos en los cuales le está diciendo, mire, usted tiene que resolver un ejercicio por maximización o usted tiene que resolver un ejercicio por minimización, ¿verdad? Pero hay veces que en la pregunta está lo que ustedes deben de resolver, ¿ves? ¿Qué número de pantalones y chaquetas debe suministrar el fabricante a los almacenes para que estos consigan una venta máxima? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las variables de decisión para ustedes? ¿Alguien puede compartir conmigo? ¿El precio? No, las variables de decisión. Ah, las variables. Ajá, Judith, Ah. mire, las variables de X decisión. y Y, ¿no? ¿Cuál? X y Y, Ajá, la chaqueta y el Ajá. pantalón. ¿Y quién va a ser X y Y? La chaqueta y el pantalón. El X es los pantalones y la chaqueta 40. Así es, exactamente. Miren, pues ya vieron, me captaron, gracias a Dios. Yo pensé que los había aburrido con tanta teoría. Exactamente lo que están diciendo acá Gustavo y su compañera. Miren, muchachos, exactamente. Es la interpretación del ejercicio, que X y Y son las variables de decisión y X van a ser los pantalones y Y van a ser las chaquetas deportivas, ¿verdad? Entonces, ahora pregunto, si yo quiero producir pantalones y chaquetas deportivas, ¿qué necesito yo para producir esas pantalones y chaquetas? ¿Cuáles son las restricciones del problema entonces? La cantidad de cada una de ellas. Ajá, pero ¿cuáles son las restricciones puntualmente? Sería algodón, poliéster. Correcto, y- ahí está, solo esos dos. Solo esas dos. Correctamente, Valerie, correcto. Entonces sería el algodón, el tejido de algodón y el tejido de Y el poliéster. poliéster. Si no hay eso, no puedo producir ni las chaquetas ni los pantalones. Exactamente. Miren, pues, muchachos, ustedes sí me captaron lo que sí venía platicando, ¿verdad? O sea, aquí está claro, miren, cada pantalón utiliza 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Si no hay eso, no puedo producir. Esas son las restricciones, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿qué vamos a resolver acá? ¿Un ejercicio de maximización o un ejercicio de minimización? ¿Y por qué? Maximización. ¿Por qué? ¿Por qué, Valerie? Porque lo que se necesita es saber qué número de pantalones y chaquetas suministrar a la fábrica para una máxima venta. Así es, aquí está. Las ventas se Máxima. maximizan. Son variables positivas para la empresa. Exactamente, miren pues muchachos. Entonces vienen ustedes cuando tienen un ejercicio, ya lo interpretan en su mente. Entonces vienen ustedes y ya vienen con la solución del problema. Dijimos que para solucionar cualquier problema tenemos que definir las variables. Y hace un rato, puntualmente, miren, me alegra mucho que tengan una clase como ustedes,
puntualmente me dijeron que las variables de decisión van a ser X. Gustavo también, Valerie me dijeron que X van a ser pantalones a producir. Y luego dijimos también que Y, la otra variable que voy a utilizar, va a ser igual a chaquetas a producir. ¿Sí? Ahí está. Definimos las variables de decisión. X van a ser los pantalones y Y van a ser las chaquetas a producir. También vamos a tener que definir la función objetivo. Hace un rato dijeron ustedes que la función objetivo, como se está refiriendo a ventas, estamos hablando de un ejercicio en la cual nosotros lo que tenemos que pretender es maximizar. Y maximizar Z igual a, vamos a poner acá también, bueno, ahora escuchen esto, definir la función objetivo. La función objetivo va a ser maximizar Z. Y ahora escuchen pues, para que ustedes aprendan dónde van a plantear matemáticamente, escuchen, la función objetivo. Y esto va a estar acá, miren muchachos, cuando le digan precios, cuando le digan utilidad, cuando le digan ganancia. El precio, la utilidad o la ganancia de cada pantalón y de cada chaqueta se representa así. O cuando es minimización, cuando le digan costos, cuando le digan costos o más que todo costos. En minimización se va a hablar de costos, ¿verdad? Porque muchas veces en el ejercicio está el término implícito de pérdidas de tiempos, de holguras, pero cuando diga el costo para producir, entonces vamos a hablar de un ejercicio de minimización. Yo creo que tengo un ejercicio, el siguiente es el que ustedes van a interpretar como pérdida, ¿verdad? Entonces miren muchachos, entonces la función objetivo, miren, ¿qué manda? Decía costo, tiempo, pérdidas y errores. Ajá, correcto. Esto va a estar implícito aquí adentro, pero aquí puntualmente va a estar hablando de costos o pérdidas, ¿verdad? Entonces miren muchachos, acá miren, el precio del pantalón se fija en 50 y el de la chaqueta en 40. Entonces dijimos, si X es pantalón y Y es chaqueta, entonces el precio, aquí miren, aquí está definido, acá lo voy a poner en negrilla, miren, para que ustedes lo vayan captando conmigo. Aquí está definido en forma matemática la función objetivo, miren, en forma matemática. El precio del pantalón se fija en 50 quetzales y el de la chaqueta en 40 quetzales. Quiere decir que entonces ustedes, como tienen que plantearlo a través de una ecuación, entonces acá ya dijimos que que pantalón es X, 50X más 40Y. Entonces acá miren, 50X más 40Y. Ahí está planteado, miren, en esta parte, por favor. El precio del pantalón se fija en 50. Ya dijimos que pantalón es X y de la chaqueta en 40. 50X más 40Y. Ahí está definida la función objetivo del ejercicio, ¿verdad? Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? Sí, Lick. ¿Sí? Todo entendido. Muy bien, gracias. ¿Y las restricciones del problema? Pues ya hace un rato ustedes también me ayudaron. Dijeron, yo no puedo producir los pantalones ni las chaquetas si no hay, ¿cómo se llama acá? El material. Tejido de algodón y tejido de poliéster. O tela de algodón o tela de poliéster. Así es. Entonces acá podemos, si quieren pongamos acá tela, vamos a poner acá tela de algodón, es verdad, algodón y el otro poliéster. Y tela de poliéster. Si no hay eso, no puedo producir. El pantalón utiliza, recuerdo, 1 metro de algodón. Ajá. Y 1.5 de poliéster. Así es, correcto. Eso lo vamos a agregar en la información más adelante. Ahorita les voy a explicar. Miren, aquí interpretamos el resultado. Aquí
ya pretendemos dar solución. Ya dijimos, miren, definimos las variables. Cuando vamos a trabajar X, nos vamos a referir a los pantalones. Cuando vamos a trabajar Y, nos vamos a referir a las chaquetas. Ya definimos que la función objetivo va a estar planteado en función de lo que se quiere ganar, utilidades, ganancias, o si fuera el otro, costos, ¿verdad? Entonces la función objetivo se plantea en forma matemática y esto viene en esta parte. El precio del pantalón se fija en 50 quetzales y el de la chaqueta en 40. Aquí está planteado la función objetivo en forma matemática. Miren, eso siempre lo van a hacer. Y las restricciones del problema ya lo vimos, que no puedo producir si no hay tela de algodón y tela de poliéster de estas variables de decisión. Bueno, ahora miren, pues, ahora viene el planteamiento del problema. Van a tener que dibujar siempre este tipo de tablas. Miren, aquí van a plantear las restricciones del problema, las variables de decisión, las variables de decisión. Pues miren, pues, las restricciones del problema. Tela de algodón. Vamos a poner acá abreviado para que entre. ¿Y? Solo algodón. Oh, solo algodón, pero aquí vamos a abreviar. Vamos a abreviar mejor para que ustedes no se pierdan. Ahí está. Esas son las restricciones del problema. Miren. Y acá las variables de decisión, ya dijimos que son pantalones. Y que es X. Es muy importante que ustedes sepan diferenciar. Chaquetas, que es Y. Va, la disponibilidad. Miren. Va, ahora miren. Ya colocamos en el planteamiento del problema y siempre aquí van a ser las restricciones del problema. Miren, tela de algodón, tela de poliéster. Aquí una columna para la variable X que se va a representar por los pantalones y las chaquetas por Y. Aquí van a estar los productos, miren, en las columnas y las restricciones van a estar en las filas. Apréndase eso también, miren. Las restricciones, miren, las restricciones son las filas. La primera fila, la segunda fila. Y los productos son las columnas. Aquí están los dos productos. Va, miren, pues ahora vamos a trasladar la información. Dice, unos grandes almacenes se encargan a un fabricante pantalones y chaquetas deportivas. Ya dijimos que los productos son pantalones X y chaquetas Y. El fabricante dispone, escuche esto, el fabricante dispone para la confección de 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. Dispone, escuche, aquí está el ejercicio, dispone. Entonces me voy a mi tabla y aquí está la disponibilidad. Miren, aquí está la disponibilidad. Entonces acá tengo, ¿cuánto? 750. Espérenme un rato acá, solo lo voy a bajar. 750 y acá de 1000. Ahí está la disponibilidad. Miren. Estoy colocando en ese cuadro. El fabricante dispone para la confección 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. Cada pantalón utiliza 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Escuche acá, cada pantalón utiliza 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Entonces voy acá, aquí están los pantalones, miren la columna. Utiliza 1 metro de algodón y 2 de poliéster. Ahí está. Ahora me voy con las chaquetas y leo acá. Cada pantalón, ya. Para cada chaqueta se necesitan 1.5 metros de algodón y 1 metro de poliéster. Entonces me voy en la columna de ahora de chaquetas. 1.5 metros de algodón y 1 de poliéster. Ahora voy acá. Dice, el precio del pantalón se fija en 50 y el de la chaqueta en 40. Entonces me voy acá y aquí, por favor, van a colocar precio de venta. Entonces ya dijimos que acá vamos a colocar, aquí está de pantalones, miren, ya dijimos que son quetzal 50 y acá quetzal 40. Y ahí está. Ahí está el planteamiento del problema. Y de ahí, miren muchachos, viene para yo solo graficar. Para graficar, para encontrar valores y todo lo demás. ¿Qué es lo que vamos a ver el otro sábado? ¿Oyeron? Y ahora miren este otro. Miren este otro para terminar.
Ya en unos minutos los dejo. Miren, ahora lean este ejercicio. Problema 2. Una empresa de transporte tiene dos tipos de camiones. Los de tipo A, con un espacio refrigerado de 20 metros cúbicos y un espacio no refrigerado de 40 metros cúbicos. El de tipo A, el de tipo B, con igual cubitaje total al 50% refrigerado y no refrigerado. Lo contratan para el transporte de 3,000 metros cúbicos de producto que necesita refrigeración y 4,000 metros cúbicos de otro que no lo necesita. Ahora escuche esto, el costo. Ahí está la palabrita clave, miren, el costo. Ese es minimizar, ¿verdad? Así es. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, miren. Saber interpretar lo que me están dando para ya después hacer todo lo que es para la solución y el planteamiento del problema. Ahora acá dice el costo por kilómetro de un camión tipo A es de $30 y tipo B de $40. ¿Cuántos camiones? Aquí está, mire, otra preguntita también. ¿Cuántos camiones de cada tipo ha de utilizar para el costo total sea el mínimo? Aquí está, mire la palabra. Es un ejercicio de minimización. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro acá es de que hablamos de dos empresas, ¿verdad? Perdón, hablamos de una empresa que tiene dos tipos de camiones, el tipo A y el tipo B. Quiere decir que, perdón muchachos, que aquí tengo mi niña que me viene a saludar, que ya sabe que ya voy a terminar la clase, por eso aquí me río, no vaya a creer que me estoy riendo de algo. Aquí la tengo aquí abajo, por eso siempre me viene a ver. Entonces miren, una empresa de transportes tiene dos tipos de camiones, los de tipo A y los de tipo B. Entonces ya dijimos acá, miren, que debemos definir las variables de decisión, ¿verdad que sí? Entonces vamos a decir que X es igual, perdón, que X es igual a camión tipo A. Ay, Dios. Y que Y es igual a camión tipo B. Siempre es bueno colocar eso, ¿oyeron? La función, ahora tenemos que definir la función objetivo. La función objetivo, acá está, miren, donde dice costo. Aquí miren muchachos, no se vaya a complicar. Ahora dice, el costo por kilómetro de un camión tipo A es de $30 y de tipo B de 40. Entonces, como ya dijimos que el camión A es X y el camión B es Y, entonces 30X más 40Y. Entonces sería acá 30X más 40Y. Ahí está, ¿verdad? Y ahora venimos y colocamos las restricciones del problema. ¿Qué necesito para que los camiones, qué necesito? ¿Cuáles serían las restricciones del problema que van a transportar? ¿Alguien me puede ayudar? Refrigeración. Refrigerios. Así es. Producto refrigerado y no refrigerado. Correctamente. Entonces acá vamos a poner acá. Producto refrigerado. Y el otro sería producto No refrigerado. no refrigerado. Ahí está. Ya con esto, miren muchachos, cuando ya lo tienen bien definido, se vienen ustedes y se van al planteamiento del problema. Como ya lo dijeron acá, ya saben cuáles son las variables. Bueno, las variables camión tipo A, camión tipo B. Acá voy. Coloco camión A. Vamos a poner acá. Que es X, perdón. Que es X siempre. Y camión, perdón. Camión. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Camión B. Que es Y, ¿verdad? Vale. Las restricciones del problema, muchachos. ¿Sí? Ya. Ahora las restricciones del problema. Ya dijimos que es refrigerado y no refrigerado, ¿verdad? Refrigerado. Y vamos a colocar acá. No refrigerado. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a poner acá de una vez costo por kilómetro. Costo por
kilómetros, vamos a poner acá abreviado mejor, para no complicarnos la vida. Miren, ahí está. Ahí está la resolución que nosotros tenemos que plantear. Miren. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta información que tenemos aquí, pues la colocamos en el planteamiento del problema. Dice acá, ¿verdad? Una empresa tiene dos tipos de camiones. El camión tipo A con un espacio refrigerado de 20 metros cúbicos y un espacio no refrigerado de 40 metros cúbicos, dice. El tipo B con igual cubitaje al 50% refrigerado y no refrigerado. Lo contratan para un transporte de 3,000 metros cúbicos de producto que necesita refrigeración y 4,000. Esta es la disponibilidad, mil. Entonces colocamos 3,000 acá. Vamos a colocar de una vez la disponibilidad. 3,000 acá y acá va a ser 4,000. 3,000 y 4,000, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos. Tenemos la información acá. Perdón. ¿Me escuchan ustedes? Sí, licenciado. Ah, va, gracias. Bueno, entonces acá vamos a colocar la información. Dice, una empresa de transporte tiene dos camiones, los de tipo A con un espacio refrigerado de 20 metros cúbicos y uno refrigerado de 40 metros cúbicos. 20 y 40 es acá. Y 40. Y 40. Y ahora acá dice el tipo B con igual cubitaje del total al 50% del refrigerado y no refrigerado. Dice. Entonces acá, ¿cómo lo interpretan ustedes? Necesito que me ayuden. El espacio que posee el transporte de refrigerado y no refrigerado. Ajá. ¿Cuánto sería? 30 y 30. 20 y 30. No, No, 30 y 30. así es. Porque es el 50%, son 40 más 20, son 60 dividido 2, 30. Correcto, así es. Miren, hay cosas que vienen implícitamente, como este, ¿verdad? El tipo A que dice con un espacio refrigerado de 20 metros cúbicos y un espacio no refrigerado de 40 metros cúbicos. Aquí sí no había problema porque aquí implícitamente dan los datos del ejercicio. Pero en cambio acá dice el de tipo B con igual cubitaje total al 50% de refrigerado y no refrigerado. Exactamente lo que hicieron ustedes. Vinieron y sumaron 20 más 40 son 60, dividido 2 da 30. Y entonces quiere decir que van a ser 30 para acá, así estamos. Y correcto. 30 para acá. Ahí estamos. Va, aquí está nuevamente. Y el de tipo B con igual cubitaje total al 50% del refrigerado y no refrigerado. Exactamente. Son 30 y 30. Y acá el costo, 30 y 40. 30 y 40, ¿verdad? Costo por kilómetro. 30. Aquí vamos a poner dólares porque son dólares lo que están hablando. Y aquí vamos a poner 40 dólares. Ahí está. Y así es el planteamiento. Miren, muchachos. Así, por favor. Entonces, disculpe. sí le escucho. Fíjese que ahorita voy para mi casa y le iba a decir que si me podía salir de la reunión. Claro que sí. Espérenme, solo voy a tomar la foto.